Buenos días, disculpa a tardanza, pero, bueno, imponderables da senda de atravesar a cidade da Coruña. Vamos a darlle, en primeiro lugar, a palabra a doña Marta Rey García, directora da Cátedra Inditex e Sustentabilidade. Marta. Moitísimas grazas, rector. Agradecer ao público a paciencia, a presencia, por suposto. Simplemente dar las gracias al profesor Refico. Esta cátedra es fruto de una hibridación entre la empresa y la universidad, de manera que es un auténtico lujo tener a uno de los máximos expertos mundiales desde la academia en estructuras de gobierno y de gobernanza híbridas. Muchísimas gracias. Moitas gracias. Damos ahora a palabra a don Manuel Gómez Suárez, que é o decano da Facultade de Economía e Empresa desta universidade. Manuel. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer darles la bienvenida a esta Facultad de Economía e Empresa para asistir a la segunda sesión del ciclo de conferencias en código abierto organizado por la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad. Me gustaría mostrar, antes que nada, mi agradecimiento y dar mi especial felicitación a su directora, doña Marta Rey, por su, a mi juicio, extraordinaria gestión al frente de la misma. Y también quería agradecer especialmente en mi nombre y en nombre de la comunidad de la facultad, y supongo que también hablo en nombre de la universidad, al señor presidente del Consejo Social, don Antonio Abril, ya no solamente por hacer posible la celebración de actividades como estas en el marco de la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad, sino también por su apoyo decidido e incansable y por su implicación, yo diría que hasta personal, en las mismas. Y no solamente en estas, sino también en el análisis y en el planteamiento de propuestas de mejora de la educación superior a nivel nacional en España. Como universitarios que somos, tenemos que ser críticos, aunque siempre constructivos, y debemos de tratar siempre de mejorar. Nosotros, por nuestra parte, tenemos margen de mejora, mucho margen de mejora, seguro, en la adaptación de la oferta académica a los nuevos retos que plantea la sociedad del conocimiento, margen de mejora en la relación con el entorno institucional y empresarial, y en eso estamos. Y actividades como esta, sin duda, ayudan a ello. Quiero dar gracias también al conferenciante, Ezequiel Refico, cuya conferencia aguardo con enorme interés. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí y estoy seguro de que esta conferencia será muy interesante y provechosa para todos. Vamos a toda prisa, podemos aplaudir también, si queréis. Bien, muchas gracias, señor decano. Damos ahora a palabra a María Jesús Movilla Fernández, que é vicerrectora do Campus de Ferrol de Responsabilidade Social e que se estrena este ano con esas responsabilidades en esta cátedra. Buenos días, benvidos e benvidas. Como moi ben apuntou o reitor, me estreno, pero aquí xa é a segunda vez que veño. Entonces xa non estou de estreno, xa estou practicando. Ben, eu nada máis que recoñecer tamén o traballo da directora da cátedra, agradecer ao presidente do Consello Social que teña a sensibilidade especial para traballar da maneira que se está a traballar, agradecer ao decano da Facultade de Economía e Empresa o feito de acoller a cátedra e outras actividades que tamén están relacionadas co Vicerrectorado de Responsabilidade Social. Eu tamén teño especial interés en escoitar o profesor Refico, porque cando vin o título da súa conferencia estuve lendo ao respecto do que propón, e unha das cuestións que me resultou moi interesante é o feito de que a diversidade é unha fortaleza na súa proposta e, polo tanto, encaixa perfectamente no que eu entendía antes de ser de vicerrectora de Responsabilidade Social e no que, evidentemente, traballo dentro do marco da responsabilidade social. Nada máis que agradecerlles a súa presencia e esperar que sexa productivo a conferencia de hoxe. Moitas gracias. Moitas gracias, vicerrectora. Damos ahora a palabra a Antonio Abril Abadín, presidente do Consello Social da Universidade da Coruña. Antonio. Muchísimas gracias, rector. Muchas gracias, Marta, vicerrectora, decano, por tus palabras. Mi implicación personal toda, absolutamente toda. Afortunadamente, también como representante de la empresa, muchísima, ¿no? Porque cuando uno hace lo que le gusta y en lo que cree, pues la esperanza que tiene uno es que se note. Muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí.
Ezequiel Refico es un auténtico lujo, os va a encantar. Es profesor asociado en la EGADE Business School y miembro del Sistema Nacional de Investigación de México. Aquí también ponemos México y luego se queja de que parezca que es mexicano, no, es argentino, es argentino. Su agenda de investigación se centra en la confluencia entre la estrategia empresarial y los desafíos sociales y ambientales. Luego os voy a comentar algo sobre esto. Hacia el año 2017 fue director del Departamento de Estrategia de la Escuela de Administración de la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia, y entre 2001 y 2008 ejerció en Harvard Business School como Postdoctoral Fellow y Senior Researcher. Ha publicado como coautor y coeditor 2 libros con Harvard University Press y numerosos artículos en revistas científicas como el Journal of Business Ethics, el Business Society, Harvard Business Review, edición latinoamericana, y el Stanford Social Innovation Review, entre otras muchas. Ha sido señalado en Colombia entre los 500 investigadores más citados a nivel internacional en todas las disciplinas, y el Social Science Research Network lo identificó entre el 10% superior de autores más leídos. Paralelamente a su actividad académica, realiza consultas para organizaciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, empresas como Marval, el Grupo Semana, y aquí voy a insistir un poquito más, lógicamente es miembro permanente del Consejo Social del Grupo Inditex. El Consejo Social del Grupo Inditex no tiene nada que ver con el Consejo Social de la Universidad, el nombre coincide, pero evidentemente es algo muy distinto. Es un organismo constituido por personas o instituciones relevantes del tercer sector que asesora externamente al Grupo Inditex sobre los temas de sostenibilidad, responsabilidad social, temas medioambientales, etcétera, etcétera. Ya desde hace muchos años el grupo pues tomó la decisión de vincular de manera externa y con mucha generosidad por su parte, pues a personas relevantes del tercer sector y someterles esencialmente su política de lo que antes llamábamos responsabilidad social corporativa y ahora llamamos sostenibilidad, y también a los aspectos de compliance, y documentos concretos a través de los cuales pues, se hace el reporte de información no financiera de la empresa. Si recordáis los alumnos de la cátedra el otro día, cuando tuvimos nuestra clase, pues hablábamos de un informe obligatorio que tienen que hacer ahora las empresas, que es el EINF, el Estado de Información No Financiera, que forma parte de las cuentas anuales, que nosotros lo presentamos como parte del informe de gestión y que precisamente pues, esta semana lo estamos ultimando porque lo tiene que aprobar el Consejo de Administración. Tiene que informar la Comisión de Sostenibilidad y la Comisión de Auditoría y Compliance el próximo lunes, y lo tiene que aprobar el Consejo de Administración el martes, y lo tenemos que hacer público tanto en la página web como en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el miércoles. Y precisamente el viernes pasado pues nos tiramos unas cuantas horas en Madrid, el Consejo Social y un número importante de representantes del Grupo Inditex, algunos de los cuales están aquí, pues analizando el estado de información no financiera y en general pues los aspectos relativos a las políticas que desarrolla el Departamento de Sostenibilidad de Inditex: derechos humanos, derechos sociales en la cadena de producción, salud y seguridad de producto, inversión en la comunidad, etcétera, etcétera. Ezequiel, yo siempre lo digo, el otro día recordáis que hablábamos de la sostenibilidad o la responsabilidad social corporativa y hablábamos del efecto sanitario. Yo le digo, llamo el efecto sanitario. El efecto sanitario por un doble lado. Primero, el efecto sanitario mental, porque cuando te ocupas de estas cosas eres más feliz, y eso es evidentemente es importante, porque al final en la vida hay que ser feliz. Y el efecto sanitario en el sentido de prevención y control de riesgos, porque una organización que desarrolla un sistema de compromiso social, de buen gobierno corporativo y de compromiso medioambiental, pues evidentemente las personas son más felices y tienden a hacer las cosas muchísimo mejor, ¿no? Y hablábamos también, yo os ponía aquella anécdota que siempre digo de cuando en el año 2001 Inditex hizo su primer programa de colaboración con Entre Cultura, Fe y Alegría, y se armó la que se armó en este país, ¿no? Porque no se entendía eso de que una empresa que gana mucho dinero hiciera un convenio de cooperación con una entidad del tercer sector que obligatoriamente tenía que ser pobre y además parecerlo, serlo y parecerlo. Bueno, hoy día eso ha cambiado mucho, evidentemente, y está absolutamente generalizada y admitida la colaboración como buena, porque al final lo que se beneficia es la sociedad. Las sociedades se benefician de la actividad de la empresa, que es creación de desarrollo económico y social, puestos de trabajo, beneficios, etcétera, y las entidades del tercer sector, que son protagonistas decisivos pues, del compromiso social en favor de los más desfavorecidos. Seguro que Ezequiel el título se las trae de la conferencia que nos va a dar hoy. Es decir, esto de
frente a la crisis, convergencia entre sectores e hibridación organizacional. Bueno, yo estoy francamente expectante, ¿no? A ver qué se puede sacar de aquí, pero seguro que nos va a hablar, y lo decía yo creo en la entrevista que salió publicada estos días en La Voz de Galicia, de algo que es la necesidad de que las empresas, sin salirse de su modelo de negocio, influyan en la sociedad, mejoren en la sociedad, transmitan a la sociedad civil los valores y los principios de los que disfrutan y que evidentemente los tienen por una simple razón, porque si no un mercado competitivo y global en este mundo que vivimos los expulsaría de alguna manera, ¿no? Entonces, recordáis que el otro día decíamos que el tránsito de la pura filantropía y la generosidad, que está muy bien, hacia la responsabilidad social está precisamente en que la RSC, hoy la sostenibilidad, se hace con sentido empresarial, es decir, forma parte del modelo de negocio. No se trata de dar dinero sin más, que está muy bien también, se trata de gestionar ese dinero para lograr un beneficio social. Y lo veíamos también, es decir, Inditex, como lo que nosotros sabemos hacer es ropa, ni siquiera zapatos, que los contratamos con un industrial de Elche, ¿no? Como se llama hacer es ropa. Cuando queremos hacer acción social, lo que nos buscamos es una contraparte, un protagonista, alguien que efectivamente sepa hacer acción social y cogestionamos con él. No le damos dinero sin más, cogestionamos, asumimos responsabilidad, pero evidentemente, quiere decir, llegamos a la sociedad a través de los que lo saben hacer, a través de los protagonistas de verdad. De esto yo creo que encajará en esa expresión de hibridación organizacional, ¿no? Más o menos, pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias a Ezequiel. Yo ya digo, llevo compartiendo con él jornadas de trabajo desde hace ya un montón de años. Son maravillosas. Es como tomar omeprazol en vena, te deja absolutamente fantástico, ¿no? Es decir, dices, la vida es bella y merece la pena vivirla de verdad. Muchísimas gracias, y rector, cuando quieras. Ben, yo muy brevemente, simplemente un apartado, porque creo que Antonio ya lo explicó claramente y con lo que nos ha dicho Antonio estamos deseando pasar a la fase del omeprazol directamente para sentirnos todavía más a gusto, ¿no? Yo simplemente agradecer, decía el decano que la implicación se suponía, la implicación de Antonio está claramente demostrada tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista personal, con la responsabilidad social, con la cátedra de Inditex y sobre todo con la Universidad de La Coruña. Y yo de aquí, como ya he tenido oportunidad de hacerlo, agradecerle esa implicación personal con nuestra universidad y desde su puesto de presidente de los consejos sociales, de la presidencia de consejos sociales, también con el sistema universitario español, que creo que es muy importante que gente que está en el mundo empresarial también se preocupe por el desarrollo de la universidad y que esta necesaria comunicación, colaboración entre universidad y empresa cada vez se vea más afianzada. También quiero agradecer a la directora de la cátedra su trabajo ingente en la organización del curso, pero también todas las actividades que realiza en la cátedra. Marta, muchas gracias por tu trabajo desinteresado para, digamos, desarrollar todas estas actividades. Y, como no, también a la vicerrectora, que ha acogido con ganas y, iba a decir con responsabilidad, pero faltaría menos, ¿no? Con mucho interés estas actividades relacionadas con su área de gestión respecto a la responsabilidad social y también al decano, que nos presta su centro para que se puedan realizar estas actividades. Por lo tanto, desde la Universidad de La Coruña nos sentimos muy orgullosos de toda la gente que colabora en este tema. Y, como no, también agradecer a Ezequiel el que haya buscado un hueco en su agenda para venir aquí a explicarnos un poco en lo que trabaja. Yo luego esto de la hibridación entiendo otra cosa distinta, pero bueno, espero que me explique, porque además como responsable o gestor, esto de hibridar organizaciones creo que es el futuro al que nos tenemos que dedicar. Las estructuras más o menos orgánicas puras ya no existen, tenemos que ir a sistemas híbridos o mestizos, ¿no? que mezclan distintas cuestiones, porque el mundo actual tampoco no se puede ajustar a unos parámetros determinados y, por lo tanto, desde las organizaciones tenemos que ser lo suficientemente flexibles para ir adaptándonos a cómo está cambiando el mundo actual, que en estos días nos estamos encontrando con que el mundo actual es global, para lo bueno y para lo malo.
y lo estamos viviendo estos días de una forma muy intensa. Y nada más, dejo de enrollarme y vamos a disfrutar de la conferencia de Ezequiel Refico y que una vez acabado Antonio moderará un coloquio y tendremos oportunidad de enriquecernos todavía más con las experiencias y con la información que nos va a dar Ezequiel. Ezequiel, muchas gracias y todo tuyo. Señor rector, señor presidente del Consejo Social de la Universidad, señora vicerrectora del campus de Ferrol, señor decano, señora profesora Rey, directora de la cátedra Inditex, señoras, señores, gracias. Gracias por esta oportunidad que le dan a este profesor de compartir con una audiencia tan especial las ideas en las que he venido trabajando y que hacen al día a día de mi investigación. Entonces, querría comenzar... por cierto, me habían llamado muchas cosas en mi trabajo académico, nunca me habían comparado con un fármaco, con lo cual siempre uno se sorprende por dónde lo lleva la vida. Entonces, querría comenzar con una nota positiva, que las hay, y es que hace un par de semanas la Agencia Internacional de Energía acaba de emitir su informe anual en el que nos cuenta que en el 2019 las emisiones de CO2 se mantuvieron constantes pese a que la economía global ha crecido 2.9. Y en particular, Europa debería sentirse satisfecha porque Europa lideró esta tendencia con una contracción de 5 puntos en las emisiones de CO2. Esto nos habla de que nuestros esfuerzos no son en vano, de que el trabajo que hacemos desde la academia como ciudadanos, organización civil, gobiernos, empresa, nos va ayudando de a poco a migrar hacia una economía menos intensiva en CO2, ¿sí? Del otro lado está Asia, por supuesto, que sigue con su matriz energética basada en carbón mineral, pero bueno, por lo menos Europa nos da una idea de para dónde hay que caminar. Y hasta ahí las buenas noticias. La mala noticia es que no hay muchas buenas noticias. La mala noticia es que no alcanza. Y no alcanza no porque lo diga yo, sino porque nos lo recuerdan la tapa de los periódicos a diario con golpes de calor que dejan sin vidas a cientos de personas o que generan catástrofes ecológicas como las que todavía recordamos de California o tenemos presentes en la memoria lo que ocurrió en Australia. Y por supuesto a esto le podríamos agregar los tifones, los tornados, los tsunamis y todos los desequilibrios que conocemos. Es decir, que cuando yo pienso en el presente, me viene a la cabeza como metáfora una situación en donde estoy en una nave, en un avión, y me habla el comandante. Señores pasajeros, me dirijo a ustedes, soy el comandante de la nave, y quiero compartir buenas noticias y malas noticias. Las malas noticias es que se nos cayó un motor y vamos cayendo en caída libre. Ahora, la buena noticia es que vamos consiguiendo aminorar la velocidad de la caída. O sea, no podemos estar demasiado contentos con caer un poco más lento a la tierra, ¿no es cierto? Entonces, realmente siento que estamos empantanados y para eso me voy a permitir dar unas pinceladas con ustedes sobre lo que yo creo que nos ayuda a entender este estado de empantanamiento. Entonces, el primero es que estamos encontrando los límites de nuestra manera tradicional de ver la responsabilidad social. Este es un concepto que empezaron a pensar algunos académicos en los 60 y saltó a la tapa de los periódicos en los 70 y en los 80. Y para explicar la relación entre empresa y sociedad, algún académico llamado Davis enunció lo que se conoce como la ley de hierro de la responsabilidad, the Iron Law of Responsibility. A mayor poder, mayor responsabilidad. Entonces, en efecto, en los 80 la sociedad tomó a la comunidad empresarial y le dijo: señores empresarios, ustedes os habéis expandido como jamás lo habían soñado. Con la globalización ahora son más poderosos que muchos países. Han ganado dinero como jamás lo habían pensado. A mayor poder, mayor responsabilidad. Se acabó eso de andar aprovechando esas grietas en la legislación para seguir contaminando. Los vamos a hacer responsables por ser parte de la solución de muchos de los temas que nos preocupan. En efecto, lo que ocurrió fue que la sociedad puso contra las cuerdas a la comunidad empresarial y la obligó a ser accountable, a dar cuenta de sus actos para ser un actor constructivo en el proceso de construcción de la sociedad. Y el tema funcionó. ¿Qué hizo el sector empresario? Lo que sabe hacer, es decir, invertir en activos y en procesos para dar respuesta a estas expectativas. Y este fue el origen de las gerencias de responsabilidad social, de la fundación corporativa,
de los certificados de buena conducta empresarial, de los reportes de sostenibilidad, ¿sí? Y efectivamente de ahí salieron algunas buenas cosas, algunos programas interesantes de RCE y se evitaron muchos excesos. Pero también esto tuvo consecuencias no buscadas. En efecto, si uno piensa cuál es la función de cualquier gerencia de responsabilidad social, es decirle a una gerencia, mire, por favor, tengo todas estas presiones, por favor, protéjame de estas presiones para que yo pueda continuar ganando dinero. Entonces, sin quererlo, lo que hemos hecho es poner al sector privado a la defensiva. Es generar organizaciones duales, en donde tenemos la gente del negocio y la gente social. Y la gente del negocio conoce muy bien las palancas necesarias para generar riqueza, pero veamos, sabe cómo mover esas palancas, pero no entiende mucho lo social. Y la gente social es la cara amable de la organización, tiene mucha empatía con sus grupos de interés, pero no entiende mucho del negocio y ciertamente no tiene las palancas para moverlo. Es decir, sin darnos cuenta hemos empujado a lo socioambiental a la periferia de las organizaciones y al hacerlo hemos separado al árbol de sus raíces. Nos estamos privando de aquello que hace del sector empresarial un actor maravilloso, que es su capacidad de innovación, su capacidad de hacer posible lo que hasta antes de ayer era imposible, ¿sí? Entonces yo creo que el RCE tradicional nos está llevando un poco a un pantano y lo que la sociedad empieza a decirle al sector empresarial es: ya no queremos su beneficencia, ya no queremos sus buenas intenciones, queremos su cerebro, queremos su imaginación, queremos su creatividad, su capacidad de influencia para ayudarnos a salir del pantano en el que estamos metidos. La segunda idea que me voy a permitir el sacrilegio de poner en cuestión es esto de la triple línea de resultado. Esta es una idea que en su momento fue genial, fue un gran argumento de venta. ¿Y por qué un argumento de venta? Porque le dijo el señor empresario: estos problemas que usted cree que no tienen nada que ver con usted, sí tienen que ver con usted. En esencia, la triple línea de resultado es un puente conceptual entre el nivel de análisis global, la crisis del cambio climático, y el nivel micro de la organización. Y le habla al empresario en un lenguaje que él entiende. Le dice: señor empresario, ¿ha visto que usted toma dinero del accionista y usted a fin de año está forzado a mostrar que crea más dinero del que consume? Bueno, de la misma manera, tiene que mostrarle a la sociedad que usted le da a la sociedad más de los recursos que le pide. Y de la misma manera, tiene que mostrarle al medio ambiente que le da más de lo que le pide. Es una lógica que entiende. Pero yo creo que en este momento es una distracción. ¿Y por qué es una distracción? Porque nos lleva a poner el acento en el ombliguito de la organización, descuidándonos de lo que ocurre allá afuera, que es mucho importante. Nos hace poner contentos de que estamos usando 20% menos de agua por producto, pero ¿de qué sirve esto si tenemos 50% más de producto? Porque en definitiva lo importante no es que usted baje la cuenta de electricidad. Lo importante es asegurarse que su modelo de negocio está teniendo una inserción en el ecosistema dentro de la capacidad de carga de ese ecosistema, que es viable. Entonces yo creo que es hora de empezar a pensar tanto en términos de ecoeficiencia y empezar a pensar mucho más en términos de ecoefectividad. Y recordemos un poco la diferencia. La eficiencia es una herramienta, es una métrica de la microeconomía que es unidad de input necesario por unidad de output. La efectividad es la capacidad de plasmar en la realidad los objetivos que nos estamos proponiendo. Entonces, creo que es momento de empezar a superar un poco esta lógica del business case for sustainability, es decir, le cuadra este cuento de la sostenibilidad a la organización y empezar a pensar un poquito más en el nature case for sustainability. ¿Le cuadra a la naturaleza este cuento de la sostenibilidad? Creo que eso también es una migración necesaria. El tercer punto es la manera en la cual el sector privado ha tendido a mirar a esto de la sostenibilidad como oportunidad. Es decir, ¿cuál ha sido la mirada tradicional en los últimos 10 años? Esto es una demanda. Aquí existe una oportunidad de mercado. El famoso segmento Lojas. ¿Cuánta gente con perfil en mercadeo, de marketing hay aquí? Solo para saber. ¿Poquitos? ¿Poquitos? Bueno, para quien no sabe, Lojas es el segmento que define la gente de mercadeo como aquellos que valoran la sostenibilidad y la salud y están dispuestos a pagar por ello. Entonces, la mirada empresarial es, aquí hay un nicho interesante. A este nicho yo le voy a dar lo que pide. ¿Quieren salud? Por supuesto, le vendo el producto orgánico. ¿Cuál es el problema con esta lógica? Si yo soy una empresa de alimentos, digo, tengo este nicho y a este nicho le voy a poner unos márgenes interesantes y lo voy a exprimir como una naranja, ¿sí? Porque quien quiere comprar orgánico, ¿quién lo manda? ¿No es cierto? Si tiene el producto normal, el que quiere orgánico, que pague. El problema es que si nos quedamos contentos con esa lógica,
y le vendemos caro al 5% que está dispuesto a pagar orgánico, el 95% sigue siendo el problema. Y le seguimos vendiendo antibióticos y hormonas y grasas saturadas y sodio, etcétera, etcétera. Entonces, esta lógica llegó a su agotamiento. Es hora de que la sostenibilidad y la salud salgan del closet, for God's sake. Es hora de que la sostenibilidad y la salud se vuelvan mainstream y que el 100% de los ciudadanos tengamos acceso a salud y a sostenibilidad y solamente no sea el privilegio de aquellos que están dispuestos a pagar más. Entonces, de lo que le voy a hablar es de un tipo de organización que sí tiene mucho de hibridación, es un concepto que sí tomamos de la biología. De hecho, la biología está liderando muchos de estos temas que vamos a tocar hoy. Y es un tipo de organización que desafía la lógica de la responsabilidad tradicional, don Antonio. No estamos tan en línea con lo que conocemos. Es una organización que busca iniciar un nuevo capítulo. Y es una organización que surge, es un tipo de organización que surge luego de un proceso que ya lleva unas 2 décadas. Uno de los primeros artículos en identificar este proceso es el que le aparece en la pantalla. Tuve el honor de participar. Fue liderado por alguien que en esta casa conocen muy bien, el profesor Jim Austin de la Escuela de Negocios de Harvard. Y entonces lo que dijimos en ese artículo en su momento es que aquellos sectores que históricamente habíamos tendido a ver como el agua y el aceite, el sector de la sociedad civil y el sector privado, estaban inmersos en un lento pero poderoso proceso de convergencia, por el cual las diferencias ya no eran tan intensas como pensábamos. Entonces, estos actores comenzaban a converger en sus prácticas y en particular en el tipo de valor que generaban, en la manera en la cual movilizaban capital, en el modo en el cual elegían estructurarse como sociedades y en la manera en la cual se vinculaban con sus grupos de interés. Un par de años más tarde, otros académicos dieron 2 pasos más y nos dijeron lo siguiente: no solamente estamos viendo estos sectores converger, sino que aquí en el centro está surgiendo un nuevo tipo de organización. Un tipo de organización que desafía las clasificaciones que conocemos. Son organizaciones misionales, pero a diferencia de la sociedad civil, no están fuera del mercado, están dentro. Tienen productos, tienen I+D, capturan su dinero no a través de donaciones, sino a través de un flujo de caja, compiten con organizaciones comerciales tradicionales, pero a diferencia de las empresas tradicionales, están en el mercado, pero no por el mercado. Su razón de ser no es enriquecer a los accionistas, sino que existen para solucionar un problema social y ambiental. Es decir, son organizaciones misionales. Entonces, y el primer paso en ese proceso lo dio las microfinanzas. Ese es el primer artículo que formalizó este conocimiento. Pero entonces, yo podría seguir hablándoles en el aire, pero en lugar de hacer esto, voy a tratar de desnudar esta lógica diferente a partir de un caso concreto que tengo la esperanza de que nos ayude a ver de manera mucho más tangible y clara de qué estoy hablando. Entonces, este caso es Wok. Es la primera cadena de comida, de restaurante sostenible fundada en Colombia. Y esta es una organización que comenzó a tomar forma allí a finales de los 90 por una serie de accidentes. El primer, digamos, ¿y cómo toma forma? Cuando su emprendedor, el señor Benjamín Villegas, luego de estudiar gastronomía en Londres, viaja al sudeste asiático y se enamora de la comida tailandesa, de su sofisticación gastronómica, pero además de su carácter incluyente, porque quien haya estado en Tailandia sabe que esta gastronomía tan maravillosa está disponible para las mayorías, se come en la calle, street food, etcétera, etcétera. Y decide llevar esto a su Colombia natal, en donde la comida asiática era un privilegio de pocos. Y entonces Colombia, a diferencia de Perú o Brasil, no había tenido una corriente migratoria asiática importante y él decide cultivar localmente estos ingredientes para generarlos en el país. Pero toma una decisión importante, que es la que vemos reflejada allí, y es no apoyarse en el sector comercial formal, sino tomar la decisión de desarrollar proveedores en comunidades vulnerables, en campesinos de subsistencia. Y hace esto no desde la fundación corporativa o un programa de RCE, sino que esta sería su política de aprovisionamiento. 100% de sus insumos que fueran viables en comunidades de subsistencia se iban a generar a través de comunidades vulnerables. El segundo accidente que termina de dar forma a esta organización se da ya a comienzos de los 2000, cuando hay una crisis vinculada a la sostenibilidad de los cardúmenes de atún. Esto toma estado público y esta organización toma la decisión de sacar al atún de su carta.
Cuando escucha esto Marviva es una ONG ambiental, se aproxima a ellos y les dice, no, no toman esta decisión. Nosotros estamos trabajando con unos pescadores de subsistencia y quizá podríamos pensar en tener una alianza y que ustedes nos compren el producto de esa actividad. Para entender, digamos, en este momento, para ponernos en contexto, vale la pena mencionar que Colombia tenía actividad pesquera, pero no industria pesquera. Cero industria pesquera, es decir, la industria de importación. Y para entender esa paradoja vale la pena ponernos en contexto. Por supuesto, todos sabemos dónde está Colombia y vale la pena entonces poner una lupa y acercarnos a esa área destacada en color que es el departamento del Chocó, donde está la zona pesquera en el Pacífico colombiano. Esta es una zona que tiene muchos atributos que la hacen muy particular. La primera es su perfil étnico. Es una zona en donde el 82% son afrodescendientes, el 13% son poblaciones originarias indígenas, con lo cual le da un perfil étnico distinto al del resto del país. La segunda característica es que está en la ruta de la droga, como ustedes, de las drogas ilegales, camino a Panamá. Por lo cual ha sido escenario de los conflictos más horrendos que ha tenido Colombia de orden público en los últimos 30 años, con luchas entre narcotraficantes, guerrilleros de izquierda, paramilitares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entenderán que no muchas empresas quieren ir a invertir ahí. Es un sitio en donde está ausente el mercado, está ausente el gobierno. De hecho, es un sitio definido por vacíos institucionales, por lo que no hay. En consecuencia, es un lugar que tiene, en términos sociales, situaciones dramáticas. Los índices de desarrollo humano están al final de Colombia y están en los más bajos de América Latina. De hecho, son comparables a las de las zonas más problemáticas del África subsahariana. Es realmente trágico. Y para terminar de entender el contexto, vale la pena mencionar lo siguiente. Colombia es un país que tiene la particularidad de que es, hasta donde yo sé, el país del mundo que tiene mayor porcentaje de su territorio como propiedad comunal. 30% del territorio de Colombia es comunal y en el Chocó 90% de la tierra no está en el mercado, es propiedad de las comunidades. Lo que esto quiere decir es que si usted va, no puede firmar un contrato con un proveedor. Es decir, lo puede firmar, pero no vale ni el papel en el que está hecho porque no lo puede llevar a una corte de derecho para ejecutar ningún activo. No hay ningún activo que lo respalde. Es decir, que todo se hace con palabras. Aquí tengo la gente de sostenibilidad Inditex que me mira abriendo los ojos como diciendo cómo se animan efectivamente. Pero pese a todo esto, esta empresa se anima a dar el salto y a generar una alianza multipartita con comunidades de bases, ONGs y el gobierno que financia la reconversión de este grupo. Ahora bien, la primera decisión que toman es darle a este grupo 10 veces la mejor alternativa disponible, 10 veces el precio que recibía del intermediario al que le vendía hasta ese momento. Cuando discuto en clase esto, le digo a mis estudiantes, ¿qué explica esa decisión? Porque nosotros en nuestros cursos enseñamos que un actor racional lleva a su proveedor hasta su costo de oportunidad. Si usted no hace eso, usted no está cuidando el dinero de su accionista. Usted no está siendo responsable, está regalando valor, lo está poniendo en la mesa. Entonces la respuesta intuitiva es lealtad, ganar la lealtad del proveedor. Y puede ser, pagarle 50%, pagarle el doble de su mejor alternativa disponible hace que su proveedor se enamore de usted. Pero 10 veces, ¿cómo se explica esta lógica de las 10 veces? Entonces luego de entrevistar y de empaparnos de la situación, esto es lo que terminamos de entender en la mirada de Wok. El mercado es una construcción social. Es una entidad socialmente construida y funciona cuando hay multiplicidad de oferentes y de demandantes, con lo cual se construyen precios de una manera transparente. En un sitio marcado y definido por los vacíos institucionales, el punto de equilibrio entre agregados de oferta y demanda es lo que a usted le dé la gana que es. Entonces, si usted aplica las reglas tradicionales de la microeconomía, si usted empuja a su proveedor a su costo de oportunidad, usted no está cambiando la realidad, usted está replicando pobreza. Usted está consolidando el statu quo. Entonces, esta organización, como muchas otras híbridas con las que hemos trabajado, desarrollan mecanismos de formación de precios que desafían los instrumentos que hemos heredado de la microeconomía tradicional. En este caso en particular, llegaron a la conclusión que cambiar las condiciones en el terreno requería pagar 10 veces la mejor alternativa disponible. Lo curioso es que pese a esta diferencia en precios, el pescado no empieza a fluir. Y entonces se encendieron todas las luces de alarma porque esta comunidad en Bahía Solano representaba el 60% del pescado que utiliza Wok en sus tareas.
Wok manda a su gerente de aprovisionamiento y lo que se entera es que a esta gente le han mentido tantas veces de todos los colores ideológicos y de todos los sectores posibles que no le alcanza a confirmar ningún papel y requieren generar una química personal y una confiabilidad en ciertas personas. Una vez construida esta relación, empieza a operar esta coalición. Esta es una organización que se define a partir de lo que ellos llaman el valor del respeto. ¿Y qué es el respeto? Respeto al consumidor, respeto a las comunidades, respeto a los proveedores, etc. Y para ver esto y aterrizarlo un poco más, vale la pena ver cómo juega esto en el caso de los clientes. El respeto en el caso de los clientes comienza por decirles con la verdad qué es lo que está comiendo, de dónde viene, cómo fue capturado, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Y para Wok esto es importante porque según cómo definen ellos su tarea, su negocio no solamente, no quieren ser elegidos por el pescado, sino por los valores que representan. Entonces apuntan a construir una comunidad de valores junto con sus clientes, ser elegidos también por eso. Ahora bien, esto no es fácil, la verdad a ver si nos complica. Cuando Wok examinó su propia carta a partir de los criterios de sostenibilidad, lo que encontró es que un tercio de los pescados que estaban ofreciendo estaban siendo sobreexplotados. La decisión que tomaron fue recortar el 33% del menú de sushi. Recortar un tercio del menú de sushi. ¿Cómo piensan ustedes que puede haber tomado la base de clientes esta decisión? Pues no muy bien, no muy bien. Aquí nos dice el CEO, el consejero delegado, que él iba en persona por los locales explicándole a la gente, mire, hemos tomado esta decisión porque es la decisión responsable, esto es lo que hay que hacer, lo que corresponde hacer. ¿Cómo le respondía a la gente? Sí, 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 muy lindo todo, pero yo quiero salmón. A mí no me venga con cuentos, yo quiero salmón. Difícil, difícil enfrentar una actitud así. Incluso nos dice la gerente administrativa que encontraba en algunos clientes una tendencia, una actitud de soberbia, en donde, mire, usted me dirá que esas son sus creencias, eso es lo que necesita el medio ambiente, pero yo pago. Y el que paga, manda, ¿sí? Entonces, más que señalar a una persona u otra, lo que eso nos lleva es a darnos cuenta que vivimos en una cultura complicada en donde el dinero pareciera ser el rey y la única lógica para explicar y para justificar acciones. Y también me llega a reflexionar a mí que no conozco muchas organizaciones que tengan la valentía de pararse frente a lo que el cliente le pide y decir, usted me quiere pagar, pero yo no se lo voy a dar, ¿sí? Realmente hace falta, como yo diría, mucha valentía. Entonces confrontamos al CEO con esto. Le dijimos, ¿usted es consciente de que corrió riesgos serios al salir frontalmente en contra de la demanda? Y eso es lo que nos dijo. Una persona de marketing diría, ustedes están locos, porque al tomar esta decisión, ciertamente están perdiendo ventas. Y a nosotros no nos gusta perder ventas, porque vivimos de eso. Pero llegamos a la conclusión que las ventas no podían ser la única racionalidad y que si queríamos ser consistentes con aquello que venimos pregonando, teníamos que estar dispuestos a pagar ese precio. Entonces, en cierta forma, valentía, ¿no? Y ese mismo valor aparece en lo que es su política de precios. Quiero que miremos por un instante esta gráfica. A ver, ¿qué nos muestra esta gráfica? Pues nos muestra dos cosas. La primera es, la gráfica por supuesto está comparando una cadena de productos Wok contra sus competidores más inmediatos. Entonces, la primera cosa que nos muestra es que el mercado tiende a percibir la oferta de producto de Wok como de mejor calidad. La segunda es que, paradójicamente, pese a que el mercado la percibe de mejor calidad, los precios están por debajo. ¿Cuánto por debajo? Un ejercicio simple que se puede hacer es sumar los productos de esta canasta y luego de tener el promedio de los productos de la competencia, compararlos contra los de Wok. Y entonces eso nos da que en promedio Wok está 24% por debajo de la competencia. ¿Podría Wok cobrar 24% más? Por supuesto que podría. ¿Cómo lo sé? Porque los locales de la competencia están llenos de gente. Es más, podría cobrar más, porque el mercado lo asocia con mayor calidad y por lo general todos sabemos que la disponibilidad a pagar está asociada con calidad, ¿no es cierto? Vale. Entonces, confrontamos al CEO y le dijimos, pero ¿cómo se explica esto? Esto va en contra de lo que enseñamos en el aula. Y lo que nos dijo aparece en la pantalla. Nos dijo, nosotros fijamos nuestro punto de precio, tenemos un piso de costo y a eso le sumamos un margen razonable. Porque la competencia cobre más, nosotros no vamos a seguir lo que hace la competencia. Esto es una cuestión de respeto por el consumidor. En mis cursos les pregunto a mis estudiantes, ¿a quién le gusta esta política de respeto?
Todos levantan la mano. A mí, a mí, a mí, a mí. Pero luego hacemos otro ejercicio, que es mirar las ventas anuales. Este año WOC vendió 16 millones de dólares. Y el ejercicio es obvio. Si deja voluntariamente 24% en la mesa, ¿de cuánta platita estamos hablando? 4 milloncitos verdes. Año contra año, contra año, contra año. Y no lo hacen por accidente. Lo hacen por convicción, por lo que ellos creen que es valores que vale la pena defender. Estos mismos valores se ponen en juego en lo que fue su política de expansión. En Colombia históricamente fue un país de dos mercados importantes, Bogotá y Medellín. Pero en los últimos 20 años la economía tuvo una expansión muy fuerte de la mano de la bonanza petrolera y mineral. A partir de esta bonanza económica empezaron a surgir mercados intermedios, Barranquilla, Bucaramanga, etcétera, etcétera. Y a partir de este hecho, todas las cadenas empezaron una carrera por llegar, porque quien llega primero tiene ventajas de precursor. Quien pega primero, pega dos veces. Y ahí se generó la polémica en WOC de qué hacemos. Nos tenemos que expandir, no nos podemos quedar cruzados de brazos. La competencia está llegando. El problema es que esta política que mencioné antes, de el 100% de su política de compra, basarla en comunidades vulnerables, toma tiempo. Hay que generar empatía personal, relaciones personales, etcétera. Le toma un mínimo de 3 años a WOC desarrollar una comunidad para que se convierta en proveedor de pescados. ¿Cuál fue la decisión? Pues acá nos la pone con sus propias palabras el CEO. ¿Qué nos dice este señor? Nos dice, nosotros no estamos en contra de expandirnos, no estamos en contra del crecimiento, siempre y cuando sea compatible con nuestra política de aprovisionamiento en comunidades vulnerables y con las posibilidades de la capacidad de carga del ecosistema. Si es compatible con esas dos cosas, all for it. Si no es compatible, no nos expandimos. 7 años después de haber escrito el caso, hoy WOC todavía no se expandió fuera de Bogotá. Entonces, a esta altura, varios de ustedes deben estar pensando, ¿cómo es que una organización así sigue en pie? ¿Cómo es que no ha quebrado? ¿No es cierto? La realidad es que está lejos de quebrar. Yo no puedo compartirles las métricas financieras, no me lo autorizan, pero les puedo dar un par de datos, y es que con esta migración hacia el modelo de pesca artesanal y sostenible, el costo del kilo bajó a un décimo, o sea, 9 décimos. Y además, agregándole costos asociados al nuevo modelo, el margen de contribución bruto de cada unidad de sushi se duplicó. Estaba en 35% y está en casi 70%. Es decir, que está lejos de quebrar. Entonces, vamos a ver si podemos dar un paso atrás y tratar de entender esta lógica de las híbridas de una manera un poco más integral. Entonces, esta es una organización que puede ser entendida como un puente entre proveedores, clientes y accionistas e incluso el medio ambiente. Entonces, miremos de a una. Vamos a ver, al proveedor le da 10 veces su mejor alternativa disponible, al cliente le ofrece bienes de mejor calidad a un cuarto por debajo del precio y al accionista le duplica la tasa de contribución de su producto estrella. E incluso al medio ambiente le genera valor en modos que el resto de la industria no hace. Leemos todos los días en los diarios sobre intentos similares. O sea, los gobiernos le ponen precios mínimos a los proveedores, le ponen precios máximos a los clientes, pero por lo general todo lo que leemos son esfuerzos en la derecha del triángulo que terminan perjudicando a la izquierda, ¿no es cierto? Todo lo que ocurre aquí perjudica aquí. Hay una suma cero entre los esfuerzos tradicionales que conocemos en la derecha y lo que ocurre con el accionista. Sin embargo, esta gente no. ¿Cómo es que caminan sobre el agua? ¿Cómo es que 2 más 2 le da 6? Porque a mí me da 4, ¿no es cierto? Bueno, entonces la respuesta, como suele pasar con todos los casos en donde hay algo que es mucho más barato, más fácil, mejor, con menos fricción que lo que era hace un año, pasa por la innovación. Esta es una organización que a través de una gran coalición público-privada de organizaciones de base, sociales, gubernamentales y empresa privada, consigue ir a donde el resto del mundo veía mosquitos, barro y riesgo, y nada más. Y al estabilizar ese entorno a través de esta coalición, consigue movilizar enorme valor de debajo del barro. Y esto, si ustedes piensan, no es en esencia distinto a lo que ocurre a finales del 19 en los Estados Unidos con la Standard Oil, cuando el señor Rockefeller se dio cuenta que ese líquido oscuro y viscoso que él tiraba para poder producir querosene y iluminar las ciudades, ese líquido podía ser la base de un negocio 10 veces más grande que el que tenía en ese momento. Pero en ese momento él también movilizó enorme valor de debajo del suelo y luego de hacerlo prendió la aspiradora
capturó la mayor cantidad de valor que pudo y al hacerlo se convirtió en la fortuna más grande del mundo. Aquí también vemos algo similar, en donde vemos una enorme movilización de valor, pero a diferencia de prender la aspiradora, esta organización prende el ventilador. Entonces, Wok tiene muy claro que a esta gente hay que tenerla contenta. Si usted no tiene contenta a esa gente, todo el tinglado se cae, ¿sí? Pero una vez que tenemos contento al accionista, lo que hacemos es distribuir. Y eso nos lleva a la primera característica que define a las organizaciones híbridas, que es satisficar. Las híbridas maximizan creación de valor, pero a diferencia de las comerciales, no maximizan captura. Satisfizan, que es un neologismo que no inventé yo, está inventado desde los 60, que es maximizar hasta un punto satisfactorio, hasta un punto razonable. Y luego el resto lo distribuimos. Capturamos valor solamente para poder funcionar, hasta el punto en el cual hace viable la operación y el resto lo redistribuimos. El segundo punto que define la dinámica de una híbrida es la relación que tienen con la demanda. Y para eso me voy a permitir utilizar una metáfora. Imaginemos que estamos en los 70. En los 70 tenemos ONGs de un lado y empresas del otro. Entonces las empresas viven de venderle productos a un público, viven de ese flujo de caja. Esa venta se basa en patrones de demanda muy establecidos y cada vez que le vendo un producto a un patrón de demanda establecido lo consolido, ¿no es cierto? Vale. Del otro lado tenemos ONGs que critican ese orden porque ese orden es insostenible, le pide al planeta lo que el planeta no puede dar. Entonces se paran en un banquito y desde la superioridad moral critican. Ustedes no se dan cuenta que vendiendo CFC en aerosoles están generando un problema con la capa de ozono, etcétera, etcétera. ¿Vale? No se preocupan por cómo reacciona el público porque viven de donantes. Muy bien. Ahora fast forward, nos paramos en el siglo XXI y tenemos una organización que está en el medio. Igual que las ONG, está preocupado porque la práctica comercial es insostenible y quiere cambiar las cosas igual que una ONG. Pero a diferencia de la ONG, no vive de un donante, vive de un cliente. Y ahí tiene un desafío, porque si me pongo a sermonear a un cliente, el cliente se para y se va. Porque cuando uno entra a un restaurante no quiere que le den un sermón, sino quiere disfrutar una comida. Y está lleno de restaurantes aquí al ladito que me van a dar el mismo pescado que usted. Ahora bien, yo no puedo saltar muy lejos de la demanda, porque si no la demanda me ignora, pero si me abrazo a la demanda y le doy a la demanda lo que la demanda me pide, yo me convierto en parte del problema, porque la demanda es el problema, es completamente insostenible. Entonces, ¿qué hacen estas organizaciones? Conectan con una parte de la demanda, le toman la mano al consumidor y los van llevando de la mano hacia patrones de consumo más sostenibles. Los van educando. No pueden limitarse, no pueden ignorar la demanda, pero tampoco pueden servir la demanda, sino que tienen que liderarla hacia un plano diferente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre un tema que me parece que es crucial. Todos hemos escuchado muchas veces esta idea de que you can do well by doing good. Si usted toma la decisión correcta, el mercado lo va a premiar. Esto es un impulso muy noble. El único problema es que no es cierto. Es un cuento. En la mayoría de las situaciones es un cuento. ¿Cómo lo sé? Porque si hubiera tanta demanda de sostenibilidad, habría mucho más oferta. El motivo por el cual no hay oferta de sostenibilidad es justamente porque no hay demanda. Pero entonces el tema es qué hace usted frente a esa realidad. Usted puede decir, mire, yo lo intenté, pero el problema es que solamente el 5% de mi mercado quiere salud y sostenibilidad. Entonces, a ese 5% le vendo salud y el resto que me siga comprando antibióticos, hormonas y lo que ya sabemos. O puede agarrar y comprometerse con el cambio, puede tomar ese consumidor de la mano y crear su propia demanda. Usted puede convertirse en un líder que catalice un cambio hacia un orden diferente. Y eso es justamente lo que hacen las híbridas. No pueden ignorar la demanda, ni pueden limitarse a seguir a la demanda. Lideran un cambio hacia patrones de demanda que hoy no existen, pero que ellos van construyendo en diálogo con una comunidad informada que se asocia con ellos para terminar de traccionar una lógica más importante a nivel social. Entonces, en síntesis, ahora sí les puedo mostrar lo que nos dice la biblioteca. En particular, este es un artículo que me gusta porque este señor está de acuerdo conmigo en que las híbridas son el próximo capítulo de la sostenibilidad. Entonces, ¿qué define este modelo híbrido? En primer lugar, una misión enraizada en la dimensión socioambiental. No están en el mercado para ganar dinero, están para cambiar un tema socioambiental y el dinero es un medio para ese fin. Tienen un fin esencialmente diferente, un fin misional que las pone más cerca de las ONG que de las empresas que conocemos.
Además tienen un horizonte temporal más largo. Nos toma 3 años desarrollar un proveedor, no hay problema, nos tomamos el 3 años. Están menos prisioneras de las presiones cortoplacistas. Suelen tener un liderazgo muy comprometido, muy positivo en términos de lo que es posible y muy comprometido con hacer realidad esa visión. Y por supuesto, ejercicios ganar con todos sus grupos de interés. Pero lo que más me interesa es que miremos esta otra transparencia, en donde vemos que estas son organizaciones que se animan a desafiar muchas de las verdades que tenemos en el altar del management, como por ejemplo la necesidad del crecimiento perpetuo. ¿Sí? ¿Cuántos gerentes pueden decir, no, pues no crecemos? Y seguir en el trabajo al año siguiente, porque decirlo es fácil, pero digamos, no hay muchas organizaciones que se permitan ese tipo de lógica. Internalizan los problemas de la sociedad y del medio ambiente. El Chocó tiene un problema serio, no es de ellos, es nuestro. ¿Cómo hacemos para generar una solución a esta gente que vive en condiciones prehistóricas? ¿Cómo? Es nuestro problema, no podemos ser indiferentes. La naturaleza no es solamente un repositorio de recursos que vamos a ir a explotar, y sobre todo, el 11º mandamiento del Nuevo Testamento, que es maximizará siempre y bajo cualquier circunstancia la captura de lucro financiero. Son organizaciones que dicen, sí, podría ganar más, pero eso es no free lunch, eso tiene consecuencias y están dispuestas a vivir con las consecuencias. Entonces, muchos de ustedes podrán estar diciendo legítimamente, pero ¿dónde están esas organizaciones? Porque esas no son las que yo veo, no son las empresas que yo veo, no. Eso ocurre en algún país pequeño de América, donde este profesor ha encontrado por ahí, pero no son las empresas de verdad que mueven este mundo. Entonces la pregunta es, ¿puede una híbrida convertirse en una empresa como las que nosotros conocemos de verdad, tangible, internacional, poderosa? Y la respuesta es que sí. Entonces les voy a hablar unos pocos minutos, no tengo mucho tiempo para entrar en detalle, pero les voy a hablar unos pocos minutos de esta organización llamada Natura. Esta es una organización fundada en San Pablo, empezó a operar a principios de los 70 por 3 amigos que encontraron un dilema complicado, y es que Brasil es un país de una enorme riqueza social, de una enorme riqueza ambiental, pero de mucha pobreza económica. Y se propusieron generar una organización, una empresa que apalancara esta riqueza biológica como instrumento de creación de riqueza económica, ¿sí? Y esta cifra que tienen delante define el tamaño de la oportunidad. Ellos se dieron cuenta que en el Mato Grosso y el Amazonas viven el 22% de las especies vegetales conocidas a nivel mundial, 22%. Y de ese 22%, solamente el 1% había sido catalogado. Y de ese 1%, solamente el 8% se le habían evaluado posibles aplicaciones comerciales. Lo que eso significa es que el 99,92% del Amazonas y el Mato Grosso estaba completamente virgen. Entonces se decidieron hacer eso, a apalancar todos esos ingredientes activos desconocidos para el resto del mundo, sobre todo apalancar el saber tradicional, el saber milenario que estaba en las comunidades originarias de esas zonas y trabajar a partir de eso. Entonces, ellos, a diferencia de la industria de cosméticos tradicionales, digamos, la industria de cosméticos tradicionales, ¿cómo funciona? Nos muestran unas fotos de unos modelos espléndidos y nos convencen de gastar dinero para que nosotros nos podamos parecer a esas Adonis y esas Venus perfectas, ¿no es cierto? Entonces uno gasta y gasta y gasta para algún día me voy a parecer al muchacho de la foto, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, ellos en cambio tienen esta idea del bienestar bien. ¿Y qué es esto del bienestar bien? Partir de la idea de aceptarse como uno es, con todas sus imperfecciones, y que este producto sea una manera de terminar de reconocerse y aceptarse. Bajo el presupuesto de cuando uno está bien consigo mismo, está bien con su entorno social, y eso genera ondas expansivas de bienestar. Entonces, su línea principal es la línea ECOS, que replica fielmente lo que les conté, se hace en alianza con comunidades originarias a partir del saber ancestral, tratando de maximizar el valor que queda en esas comunidades. No tengo tiempo, si no me voy a ir mucho de lo que me han dado, pero entonces la pregunta que quiero hacer es, ¿puede una organización híbrida llegar a ser grande? Entonces, miren estas cifras financieras, no son muy actualizadas, pero no cambian mucho. Y fíjese qué interesante, Natura es la línea azul que está aquí arriba,
y sus competidores directos son estos dos de aquí, Revlon y Estée Lauder, ¿sí? Entonces, en estos 6 años, entre el 2004 y el 2010, Natura vio valorizada su acción, donde está 465%. 465%. Esta es una empresa que tiene un reconocimiento de marca del 100% en la sociedad brasileña, que se ha expandido internacionalmente. La mayoría de sus ingresos viene de mercados externos. Está en todos los mercados grandes de América Latina y en Europa, en Francia. Fue al centro de gravedad de la industria cosmética mundial. Pero además, digamos, dentro de Brasil, esta es una empresa que está... No, perdón, estas son cifras globales de la unidad de negocio, tanto en su mercado doméstico como internacionales. Estamos en 2.000 millones de dólares de venta anual. No es una empresita, es una empresa importante y según la prensa especializada la define como sostenibilidad profunda a escala. Cuando usted tiene este compromiso con la sostenibilidad y este volumen, cuando la empresa crece, no crece el problema, crece la solución, ¿sí? Además de la unidad de negocio propiamente, se ha convertido en un corporativo multinegocio que nos cuenta una historia de éxito bien interesante. En el 2012 adquirió una posición minoritaria en Aesop, que es una Natura australiana, es una empresa completamente comprometida con estos valores de la sostenibilidad, que lleva la sostenibilidad a cada una de sus decisiones operativas, que decide en base a la triple línea, etcétera, etcétera. En el 2016 adquirió el control total, 100% de Aesop. En el 2017, Natura adquirió nada menos que a la mítica Body Shop, la marca activista por naturaleza fundada por Anita Roddick, que había estado bajo el paraguas de L'Oréal y según cuentan los propios empleados off the record, fue como si le hubieran sacado una camisa de fuerza al salir de L'Oréal y pasar a Natura. Pero el gran golpe de efecto, el gran golpe de timón, se da el año pasado porque, por cierto, con The Body Shop accedió a 3.000 puntos de venta en 66 países, le dio una presencia global que no tenía, terminó de acentuar su presencia internacional. Y con Avon eso adquiere realmente otra dimensión, porque Avon es un gigante que factura 10.000 millones de dólares al año y tiene exposición frente a 200 millones de consumidores. Tiene 6 millones y medio de vendedoras directas, más las 2 millones y algo que tiene Natura. En este momento Natura tiene una fuerza de venta de 8 millones de personas. ¿Puede ser grande una híbrida? Sí, puede ser grande. Entonces voy a tomarme unos minutos, en lo poco que me queda de presentación, para hablar de una subcategoría de híbridas que nos desafía todavía más en nuestra lógica tradicional. Se llaman las empresas regenerativas y son empresas que nos dicen que la lógica de la preservación ya no tiene mucho sentido, porque ya no queda mucho que preservar. Son empresas que nos desafían a ir más allá de esta lógica de la ecoeficiencia, de esta lógica que pone la mirada en el ombligo y que ve la relación entre la organización y el entorno como algo diferente. Pensemos cómo piensa la empresa típica su relación con el entorno. ¿Qué es el entorno? El entorno es una fuente de recursos a los que tengo que ir, controlar y explotar. El entorno es una limitación que tengo que gestionar y para eso tengo la Fundación de Responsabilidad Social. O el entorno es un problema, vaya y soluciónemelo. Pero es algo diferente, que en todo caso siempre está en la línea menos del P&L, ¿no es cierto?, de la cuenta de resultados. Estas organizaciones nos llevan a pensar en, mire, en realidad usted deje de pensar en esta lógica lineal en donde alguien le da insumos y usted le vende productos a alguien y empiece a pensar en términos sistémicos. En realidad, su organización es una pequeña pieza dentro de un sistema que le excede, que es mucho más grande que usted. Y nos lleva a superar miradas tradicionales que pueden ser polares. Imaginemos un bosque. Aquí tenemos el bosque. Dentro de la lógica tradicional tenemos un lado la mirada de la preservación que nos dice este bosque es una joya ambiental, no lo podemos tocar, hay que protegerlo, lo vamos a cerrar. Es más, lo vamos a comprar para que no entre nadie porque este bosque tiene una serie de valores ecológicos, etcétera, etcétera. Muy bien. Del otro lado tenemos la lógica económica que dice no, pero ¿cómo van a encerrar el bosque? Y esta gente vive del bosque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Déjennos entrar, en 5 años nos cepillamos el bosque y no quedó ni un arbolito en pie, ¿no es cierto? Entonces, esta lógica nos lleva a pensar en una mirada que haga compatible todas estas necesidades que son legítimas. Y en realidad, si uno piensa, no estamos hablando de nada que sea rocket science. Lo que nos dice es, desafiemos esta mirada
que concibe la organización como algo diferente del entorno, como si fuera un paquete caído desde arriba, distinto al entorno. Una organización hecha a imagen y semejanza de una entidad superior con el mandato de controlar al entorno, dominarlo y ponerlo en función de los propios fines. Y en cambio de eso nos hace pensar que la organización es parte del entorno. Entonces, pensemos por un momento, ¿qué es una empresa? ¿Qué es, por ejemplo, una planta procesadora de pescado sin la aldea de pescadores? Es un edificio vacío. ¿Qué es un aserradero sin un bosque? Es un edificio vacío. Entonces, lo que esta gente nos viene a decir es que el sistema económico no es algo diferente, sino que es un subsistema del sistema social en el que se inserta. Y a su vez el sistema social es un subsistema del sistema ecológico en el cual se inserta. Y ninguno es viable sin el otro. Entonces, la implicancia práctica es que cuando viene este joven emprendedor, la idea es que en lugar de que este muchacho imagine su modelo de negocio y luego lo inserte en un entorno y se fije a ver cómo puede torcer el entorno, porque mira, aquí la planta que usted quiere cultivar tarda 5 años. Vamos a ver qué podemos hacer, qué químico le podemos meter para que en lugar de 5 sean 2. Porque mi modelo de negocio cierra si el ciclo es de 2. Entonces, en lugar de, como les digo, concebir el negocio de espalda a la realidad socioambiental, que se conciba de modo tal que sea parte de lo mismo y al cuidar el ambiente cuidamos a la organización. Entonces, algunos de ustedes me pueden... y algunos pueden estar diciendo, bueno, muy lindo todo, pero eso cómo se cocina y cómo se come, ¿no es cierto? Y ahora les voy a dar un ejemplo para que vean que no es solamente un profesor delirante quien les está hablando. Pero entonces, antes de irnos, quiero mostrarle una gráfica que acaba de explicar con mayor claridad de lo que estamos hablando. Entonces, aquí al pie tenemos la práctica convencional. Es decir, una práctica absolutamente insostenible, un modelo de desarrollo que le pide al planeta 2 veces lo que el planeta puede dar. Completamente insostenible. Un pasito más arriba tenemos la ecoeficiencia. Bueno, estamos contentos porque usamos 20% menos de agua que el año pasado. Bien, muy bien. Listo, esta es la ecoeficiencia. Aquí en este punto tenemos el modelo sostenible. ¿Qué es el modelo sostenible? Es aquel que dejó de hacer desastre, digamos, que dejamos de hipotecar el futuro de las generaciones próximas. Entonces, hoy damos respuesta a nuestras necesidades sin dañar aquello que necesitan las generaciones próximas. Es el punto de equilibrio. Pero lo que esta lógica nos dice es, no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque ya el daño es demasiado grande. Entonces, necesitamos avanzar hacia modelos de negocios restaurativos, que cierren heridas, que nos permitan cerrar las heridas de lo hecho. Tenemos como mínimo 100 añitos de cargarnos el medio ambiente. Entonces, restaurativas. Y es más, y si uno continúa en esta lógica, debería apuntar a la regeneración. Regeneración es volver a nacer, es decir, modelos de negocio que faciliten nuevos nacimientos en comunidades y en ecosistemas. Entonces, para mostrar cómo aterriza esto en un caso real, les voy a hablar de una organización llamada Guayaquil, que surgió a finales de los 90 cuando un compatriota, el señor Alex Prior, viajó a los Estados Unidos a estudiar ingeniería al Instituto Politécnico de California State University. Entonces, como buen compatriota, esta persona no hacía más que tomar mate, iba a todas partes con su mate debajo del brazo y la bombilla, y en esto trabó amistad con un señor llamado David Carr. Y introdujo al señor Carr en la práctica del mate. Y el señor Carr, según sus propias palabras, a partir del consumo del mate, curó todas sus alergias. Entonces, ambos se enamoraron de este producto y de su potencial y decidieron fundar una empresa con 3 estudiantes que luego se incorporaron, que construida a partir de la cultura del encuentro del mate y que buscase regenerar la salud en consumidores, en medio ambiente y en comunidades productoras. Y terminaron de darle forma a partir de esta gráfica. Viajaron a la región y lo que vieron es esa gráfica. Lo que esa gráfica muestra, se llega a ver los números, ¿no es cierto? Por lo menos ustedes son más jóvenes que yo y tengo la esperanza de que lean esos numeritos, 1900, 1940. Lo que esos números nos indican es que a lo largo del siglo XX la agroindustria se cepilló el 93% de la mata atlántica, del bosque atlántico. Esa es la frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Queda solamente en pie el 7%. Es decir, ¿qué hay para preservar? El 93% ya gone. Interesantemente, este proceso no se hizo generando masiva riqueza para todos sus agricultores. Esa zona sigue siendo muy pobre. Entonces, hemos destruido
el bosque atlántico hemos destruido estas comunidades que tienen sangrías de migración, van a las grandes ciudades y terminan siendo lumpen periurbano, digamos, lo único que hacen es replicar más pobreza. Entonces, bueno, decidieron hacer una empresa que en su primera versión exportaba mate crecido con principios de producción orgánica en asocio con comunidades, sobre todo comunidades originarias de Paraguay y luego en un segundo momento con pequeñas cooperativas en Argentina y Brasil, pero el foco estuvo muy en Paraguay. El nombre de Guayaquil es la primera comunidad original con la cual trabajaron y entonces comercializó a partir de comercio justo en los Estados Unidos. La primera versión no fue demasiado exitosa porque no podían generar consumos de hábito, intentaban desplazar al té y no tuvieron demasiado éxito. Pero en el 2003 deciden pivotear este concepto y posicionar a esto como una bebida gaseosa que compitiese contra las colas tradicionales. Intentan distintas versiones y en el 2007 le encuentran la vuelta al tema y el producto es esto que tienen en pantalla, es decir, una bebida saludable que desplaza a las colas tradicionales. Bien, entonces, una vez consolidado el modelo de negocio, ellos dicen que tienen un modelo de regeneración traccionado por el mercado, que busca justamente eso, digamos, generar vida en todo lo que toca. Y ahora vamos a dar algunos ejemplos concretos. Y esta es una organización que tiene una definición de éxito que un poco desafía lo que estamos acostumbrados a ver. Fíjense lo que es la misión que justifica su existencia. Queremos regenerar, darle nuevo nacimiento a 80.000 hectáreas de bosque atlántico y darle medios dignos de vida a 1.000 agricultores de subsistencia. Y además, esta misión, como les digo, esto no es la fundación, no es un programa de RCE, es lo que justifica, todo lo demás es un medio para esto, para darle vida a comunidades en decadencia y a un bosque a punto de desaparecer. Y todo esto de la mano de una nueva temporalidad. Ahora, en este año, en el 2020, se cumple el primer plazo que se dio a la organización y si bien sobrecumplieron la meta de creación de empleo, están en apenas 40% de lo que consiguieron restaurar 37.000 hectáreas de bosque atlántico. Y entonces entrevistamos a los emprendedores y le dijimos, sienten esto como un fracaso. Y lo que nos dicen es, pues no, estos son los tiempos de la comunidad y los tiempos de la naturaleza, y los tiempos de la naturaleza son nuestros tiempos. Entonces, si nos toma más, be it, no hay ningún problema con esto. Listo, entonces miremos un poco con lupa esto de la regeneración, porque como ven en esa cita, no es la cereza de la frutilla, sino que en su mirada esto tiene que estar en toda la cadena extendida. Entonces, efectivamente, esta es una organización que nació con una contribución de CO2 negativa desde el primer día. Es decir, negativa no solo en origen, en la plantación, lo cual es intuitivo, sino en todo lo que es transporte y distribución en los mercados de Estados Unidos. Negativa desde el primer día, toda su flota de distribución son automóviles eléctricos, por ejemplo. Ha generado 66 millones de dólares en servicios ecosistémicos, pero también ha trabajado para reconstruir comunidades que se estaban destruyendo por la inmigración con fondos de inversión social para dar infraestructura, servicios sociales e incluso aguas abajo. Ellos también buscan regenerar las comunidades que colaboran con ellos en distribución, por ejemplo, priorizando la contratación de presidiarios, personas que salen de la cárcel para que tengan la oportunidad de regenerar sus vidas. Pero entonces, pensé que esto todavía no era lo suficientemente concreto y tangible. Entonces, quiero mostrarles un video de 2 minutos, apenas 2 minutos, en donde creo que vamos a poder ver de manera muy clara cómo es que este modelo de negocio permite un nuevo nacimiento a los bosques, a la mata atlántica que busca regenerar. Entonces, 2 minutos en boca de Alex Prior, el compatriota emprendedor que creó la organización. Ahí vamos. Y dijimos, frente a esta crisis planetaria, frente a esta enorme crisis, ¿dónde buscamos respuestas? Entonces fuimos a la naturaleza a buscar respuestas. Y ahí nos encontramos que la yerba mate es nativa al bosque atlántico interior, que ocurre naturalmente debajo del bosque de las especies nativas. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no producimos yerba mate bajo la sombra de las especies nativas? Y esto es una plantación de yerba mate convencional, bajo sol, sin ningún árbol, en el año 0. Esto es luego de 3 años, cuando empezamos a plantar árboles de especies nativas, que empieza a volver la vida, empieza a volver la fertilidad del suelo,
comienza a volver a generarse corredores biológicos, comienza a aumentar el stock de carbono, y esto después de 10 años, donde la regeneración de vida en el suelo y arriba es casi completa. Y nos fuimos dando cuenta que esto de producir y estar en armonía con la naturaleza era posible. Entonces este compromiso compartido comienza a facilitar este modelo nuevo de empresas regeneradoras de vida, que se puede regenerar ecosistemas, que se puede regenerar comunidades y la vida en las comunidades. Y esto ya está ocurriendo, o sea, ya hay más empresas regeneradoras de vida. Existen empresas regeneradoras de vida que están regenerando 5 millones de hectáreas en la Patagonia de pastos naturales a través de la lana merino. En el Amazonas, más de 1,5 millones de hectáreas siendo recuperadas a través del azaí, que es el fruto de una palmera. Y recuerden esto, no se trata de crear la mejor empresa del mundo, sino se trata de crear la mejor empresa para el mundo. Muchas gracias. A ver, ¿cómo le ha ido a esta organización? También, ¿cómo puede vivir una organización así? Bueno, no del todo mal. Como ven, a partir del 2007, que es cuando acaban de encontrar esta inserción de mercado, la tasa de crecimiento anual compuesta es de 30% al año. 30 tras 30 tras 30 tras 30. Teniendo en cuenta que esta es una organización que no privilegia el crecimiento. De hecho, ahí hay una anécdota interesante, es que en el 2005 contrataron, cuando empezaron a tratar de buscar una inserción que compitiese con las bebidas colas tradicionales, contrataron al VP de marketing que acababa de salir de Coca-Cola, pensando, nos va a ayudar. Y no duró ni un año, porque esta persona lo que quería era crecimiento y share y volumen, y dijeron, no, espere, esto es distinto. Fíjese la cadena, fíjese lo que son los tiempos de nuestras comunidades proveedoras, etcétera, acá, y tuvieron que dejarlo ir, ¿no? E incluso en los últimos años han tomado una decisión explícita de frenar el crecimiento porque no están seguros sobre la huella ambiental que está dejando la lata de aluminio en los océanos, porque eventualmente esto termina en los mares, entonces están replanteándose todo su modelo, porque si tuviera una huella negativa, pues esto sería contradictorio con el motivo que los llevó a crear la empresa en primer lugar. Entonces, digamos, esto que les conté estoy seguro que debe generar preguntas en muchos de ustedes, por lo menos las genera en mí, y es, digamos, algunas que se me ocurren es, entonces, ¿las empresas comerciales tradicionales van a desaparecer? ¿Todas las empresas van a ser híbridas? ¿En qué industrias van a haber híbridas? ¿En qué industrias no puede haberlas? ¿Cuál es la posibilidad de que una empresa tradicional, comercial, que se debe a sus accionistas pueda reinventarse a partir de esta lógica que estamos hablando? Y francamente no tengo las respuestas. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es reconocer una realidad que está emergiendo frente a nuestros ojos, preguntarnos qué es esto y qué lo explica y eventualmente cómo se puede replicar, pero no hay ningún estudio, dado que esto es un tema emergente, es imposible generar predicciones. Todavía no hay una base cuantitativa que nos permita identificar tendencias. Entonces, si me hacen preguntas así, voy a tener que no voy a poder responder con precisión. Pero en lo personal, yo soy optimista. ¿Y por qué soy optimista? Porque por las nuevas generaciones. O sea, yo ahí siempre les cuento a mis estudiantes, yo con mis amigos suelo estar medio paso delante de ellos en términos de conciencia ambiental. Con mis estudiantes y con mis hijos estoy 10 pasos detrás. O sea, a menudo me encuentro con mis hijos diciendo, pero papi, ¿pero a quién se le ocurre hacer tal cosa? Usted es un inconsciente. Entonces yo lo que veo es que las nuevas generaciones han perdido la paciencia en cierto modo, y no solo me refiero a Greta, por supuesto Greta es una emergente, sino en cosas que yo veo en mi tamaño, en mi labor cotidiana día a día. Entonces, pues yo creo que la respuesta está en todos nosotros, en el tipo de empresas que empecemos a apoyar como consumidores, como emprendedores, desde el lugar que nos toque trabajar. Y los dejo con esta reflexión que nos da el gran Nelson Mandela, que es, parece imposible hasta que alguien empiece a hacerlo.
Entonces creo que este futuro es posible, de hecho lo estamos viendo frente a nuestros ojos, y la pregunta es si esto se va a hacer mainstream, si va a ocupar realmente el centro de la gravedad o si va a continuar siendo lo que es en este momento, que es un fenómeno emergente periférico. La respuesta está en ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, esto no tiene nada que ver con lo que yo había previsto. No tiene absolutamente nada que ver. No es un modelo de colaboración, no es un tema de hacer responsabilidad social desde el modelo de negocio con sentido empresarial. Esto es un up-down, vamos, quiero decir, ¿no? Es otra manera, evidentemente, de hacer las cosas, ¿no? Desde luego, en Inditex no podemos proponer esto, ¿verdad? No, me parece que no. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo encaja en este modelo? Espera que te den el micrófono. ¿Cómo encajan en su modelo o en este modelo B Corp, empresas de impacto social? ¿Son denominaciones de lo mismo? ¿Son otras cosas? ¿Y hay algún caso conocido de empresa que no nazca del origen, sino que se transforme en su modelo estando ya constituida? Buena pregunta. Las B Corp, para poner, la persona que me pregunta es un experto en el tema, pero por si alguien no está familiarizado, las corporaciones de beneficios es la marca más conocida de organización híbrida. Tuvo origen en los Estados Unidos a partir de una experiencia conflictiva con Ben & Jerry, en donde el accionista tuvo que seguir el mandato legal, que es beneficiar el interés de sus accionistas. Perdón, el consejero delegado tuvo que maximizar, privilegiar el interés de los accionistas por sobre el resto de sus grupos de interés y vender a una multinacional lo que era una organización como Natura. Entonces, a partir de esto, para sacarle esa camisa de fuerza a los consejeros delegados que tuvieran una visión diferente, se creó una forma estatutaria que son corporaciones de beneficio, en donde el objetivo es generar un beneficio para la sociedad. Y creo que es un hecho muy interesante, porque pensemos por un momento, nosotros pensamos hoy en día que esta corporación que maximiza el interés de los accionistas es un fenómeno natural, es como el mediodía. ¿Quién inventó el mediodía? No, pues siempre estuvo ahí, ¿no es cierto? Y esto no es así, esto no es así. La corporación en algún momento fue un privilegio. ¿Cuál es el privilegio? Es que usted va a lanzar un negocio, puede poner platita en la corporación, pero si le va mal no le van a liquidar su casa. Es una persona jurídica, es una ficción. Entonces, en algún momento, en el siglo XVII y XVIII, cuando usted quería, por ejemplo, construir un puente, le pedía a la legislatura que le dieran el privilegio de ser una corporación. Y la legislatura se lo concedía si usted podía demostrar un interés público. Voy a hacer este puente que le sirve a este pueblo por este A, B y C. Entonces, durante mucho tiempo, quien constituía una corporación tenía muy presente que la razón por la cual trabajaba era crearle beneficios a la sociedad. Esto cambió ¿cuándo? Con la segunda revolución industrial, a comienzos del 19, había tantos pedidos en la legislatura que la legislatura de Nueva York generó un estatuto diciendo, mire, ¿sabe qué? Tranquilo, si usted tiene este atributo y este atributo y este atributo, usted puede constituir una corporación. Es decir, pasó de ser un privilegio a un derecho adquirido. Y luego, en 1916, en un fallo, que si no estoy mal fue en Delaware, Ford versus Dodge, un fallo dijo, estas corporaciones se deben a sus accionistas. Entonces ahí terminó de darse el giro, porque no solo nos olvidamos de que existir como corporación es un privilegio que nos habilita la sociedad, sino que además alguien dijo, su razón de existir va a ser el accionista. Y de ahí es más, se metió en los estatutos, se metió en los presupuestos, la microeconomía, ¿no? Y lo que hacen las B Corp es recordarnos ese origen. Las B Corp vuelven a esa conversación inicial en donde si usted existe como corporación es para solucionarle un problema a la gente. Entonces, te di una respuesta larga, pero creo que es un contexto importante para quienes no están tanto en esta discusión. Y es, las B Corp son la marca más conocida de organización híbrida. Dos de estas tres de las cuales hablé, Guayaquil y Natura, son B Corp. No pude introducir el tema porque me iba de tiempo, pero... Y efectivamente creo que ellos están teniendo una labor de educación muy interesante, empujando el concepto e introduciendo esta lógica en la comunidad empresarial.
Y la última parte de tu pregunta es, ¿puede una empresa comercial transformarse? La prueba empírica es que sí, pero lógicamente la prueba de fuego acá es el governance. O sea, ¿qué perfil de accionista tienes? Entonces, si uno tiene un accionista tradicional, pues te cuelga de las uñas si uno hace esto, ¿no es cierto? Pero si uno tiene un perfil de accionista institucional que está alineado con una lógica de creación de bien público, lo puede hacer. Entonces, Danone está muy agresivamente buscando, de hecho Danone USA ya es una B Corp y están buscando convertir a la empresa a nivel global en este camino. Entonces la respuesta es sí, pero es difícil dependiendo del perfil de accionista que tengas, porque como bien dice Antonio, uno en otra empresa mete esta lógica y hay consecuencias. A ver, Indalecio. Muchas gracias, Ezequiel. Una pregunta, tú que conoces diferentes realidades, ¿ves presencia de este tipo de organizaciones en alguna región, en algún país más que en otro, en algún continente, digo, por situar si ves que es un foco que está yendo, porque comentabas antes, pues igual en Asia no lo ves, digo, por entender cómo lo ves? Vale, mira, estamos iniciando un proyecto de investigación con 10 escuelas de negocios, estoy ahí un poco liderando las cosas, sobre el tema de regenerativas. En temas de regenerativas estamos en ceros. Quienes han tomado el desarrollo conceptual son los biólogos. Y el management va corriéndolos tratando de entender. Entonces, voy a poder tener una respuesta sobre regenerativas más concreta en 2 años. Pero en híbridas, en general, las métricas de B Corp son el proxy, digamos, el proxy es una manera de algo cuando uno no mide algo directamente, sino una métrica que nos refleja. Listo. Entonces el proxy más cercano que tenemos es la cantidad de certificadas B Corp. Y ahí lo que te puedo decir es que América va primero, Asia segunda y Europa tercera. Yo creo que en Europa, como hay menos vacíos institucionales, porque el gobierno, yo estoy seguro que cuando hablo bien de gobierno ustedes se van a reír porque no hace bien las cosas, pero las hace menos mal que en el resto del mundo. Entonces ya tienen una ventaja importante. Entonces, en la medida que hay menos vacíos institucionales, la política pública funciona mejor. Es una suposición mía, yo creo que hay menos necesidad de híbridas. En el resto del mundo hay más. En América en particular. América lidera la tendencia a nivel global. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Ezequiel. Ha sido un auténtico placer. Algunos hemos descubierto un tipo de empresa que no conocíamos. Creo que es importante. Muchas gracias.